son más o menos las 4 de la madrugada. Nos vamos a acercar al Observatorio Microbiano. Este es un proyecto para ver el efecto del cambio climático sobre las comunidades microbianas del suelo. El proyecto está coordinado por el doctor Anders Lancén y la doctora Lure Pelde. Y yo soy Carlos Garbisu, y también va por ahí arriba Fernando Blanco, que se esconde. Y nada, todavía nos queda un camino bastante largo para llegar al observatorio. Está muy oscuro y por lo que veo hay bastantes jabalíes, así que empezamos ya. Bueno, hasta luego. La supervivencia del hombre está relacionada con la adecuada conservación de la fina capa superficial que recubre la corteza terrestre, el suelo. El ecosistema edáfico no solo es la base del suministro de alimentos y materias primas de origen vegetal, también determina la regulación de procesos básicos para la vida en la Tierra, como la degradación de la materia orgánica y los flujos del carbono y otros elementos, el ciclo del agua y el control del clima. Aunque es muy difícil calcular el valor económico de dichos servicios del ecosistema edáfico, se ha llegado a estimar que las consecuencias de la mala gestión de la biodiversidad del suelo a nivel mundial suponen más de $1 trillón al año. Sin embargo, a pesar de cumplir un papel fundamental en los ecosistemas, el conocimiento que se tiene sobre las comunidades microbianas edáficas es relativamente escaso. Los microorganismos del suelo, tanto las bacterias como los hongos, son más sensibles a las modificaciones de las condiciones ambientales que los organismos más grandes. Por tanto, no es sorprendente que muchos cambios experimentados por las comunidades microbianas edáficas precedan e influyan en los observados en las comunidades vegetales. Su sensibilidad e importancia ecológica convierte a los microorganismos del suelo en excelentes bioindicadores de la salud del ecosistema edáfico y de los cambios en la distribución de especies vegetales originados por el cambio climático. Por ello, desde el Grupo de Ecología Microbiana Edáfica de Neiker Tecnalia se impulsó en 2012 el establecimiento en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de un Observatorio Microbiano del Cambio Global, con el objetivo principal de monitorizar el efecto del cambio global sobre la sostenibilidad del suelo entendido como un recurso. Yendo a Beatoki. Beatoki es un observatorio microbiano que hemos establecido aquí en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el que vamos a estudiar las comunidades microbianas del suelo en un gradiente altitudinal. Queremos ver a ver si eso nos permite predecir el impacto del cambio climático sobre esas comunidades, para ver un poco a qué velocidad está yendo ese cambio climático. Los gradientes de altura característicos de las zonas de montaña se corresponden con gradientes climáticos muy marcados en distancias cortas, siendo por ello lugares particularmente adecuados para el estudio de los efectos del cambio global. Los gradientes climáticos de montaña suelen traducirse en patrones muy ostensibles visualmente, como el límite superior de los árboles o las coberturas de nieve estacional y permanente. Sin embargo, cambios menos obvios en la temperatura, la humedad del suelo o los niveles de nutrientes también pueden determinar los límites de actividad metabólica de las comunidades microbianas del suelo. Estas variaciones pueden llegar a ser de gran importancia para los microorganismos, incidiendo enormemente en el funcionamiento del ecosistema. El proyecto Microbes pretende llevar a cabo un estudio en profundidad de la diversidad microbiana edáfica, filogenética y funcional a lo largo de un gradiente de altura de 1200 metros, combinado con un experimento de trasplante de suelos de diferentes alturas. Se estima que los resultados mejorarán nuestra comprensión de la dinámica y distribución de las comunidades microbianas edáficas, un conocimiento fundamental para predecir e incluso prevenir las perturbaciones ambientales locales y globales. El observatorio microbiano empieza en este valle que se ve aquí abajo, en el valle, va subiendo por ese lateral, y cuando llegamos al collado que se ve allí al fondo, que estará como a 1800 metros o algo así, subimos hasta 2200 hasta que llegamos a esa plató que se va curvando hasta 2400,
y luego ya la parte final del observatorio es llegando a la base de la tercera de las Marías, la Suca Punchuda, que llegamos hasta unos 2.700 o algo así. El suelo es un ecosistema extremadamente diverso, habitado por cientos de miles de especies de microorganismos. Solo 10 gramos de suelo albergan más de 100.000 millones de organismos, tantos como estrellas presentes en nuestra galaxia. Gracias al desarrollo tecnológico más reciente, el uso de técnicas de secuenciación de ADN es cada vez más accesible y económico. Con métodos de ultrasecuenciación masiva pueden identificarse los microorganismos muy poco representados y conocer cuál es su abundancia relativa con respecto a otros. Para ello, los científicos de Microbes extraen el material genético directamente de las muestras de suelo tomadas en los distintos puntos del observatorio. La extracción puede resultar difícil, ya que algunos microorganismos se protegen con una rígida pared celular que es preciso romper. Posteriormente, del ADN extraído se localiza y amplifica, mediante PCR, reacción en cadena de la polimerasa, uno de los genes que está presente en los microorganismos, sirviendo como marcador o código de barras, lo cual posibilita la identificación de las especies presentes en la muestra. A nivel microbiano, el suelo constituye un espacio tridimensional muy complejo, que a escala comparativa estaría formado por desde el equivalente a granos de arena hasta el de piedras del tamaño de montañas, desde poros de agua que se comportan como ríos y que proveen al suelo de humedad, hasta otras partes que serían tan secas como desiertos. En el suelo están también presentes raíces de plantas de muy diversos tamaños, que suministran carbohidratos y otros nutrientes a los microorganismos, los cuales a su vez facilitan el acceso de nitratos y fosfatos a las raíces. La complejidad del suelo y la heterogeneidad de las muestras supone un reto para el proyecto Microbes, ya que se hace necesario trabajar con muchas réplicas de un mismo punto, lo que multiplica el trabajo de obtención de muestras en el terreno y el trabajo de procesado en el laboratorio. El Observatorio Microbiano del proyecto Microbes no es el único lugar en el que se estudia el efecto del cambio climático sobre los ecosistemas de montaña y sus comunidades microbianas. También existen observatorios microbianos en los Alpes, los Andes, Colorado, Noruega y otros lugares del mundo. El trabajo realizado en muchos de estos lugares también precisa de los nuevos métodos de secuenciación de ADN. Los científicos de Naker colaboran con algunos de ellos con el objeto de estandarizar los procedimientos de diagnóstico y evaluar y contrastar la universalidad de los descubrimientos realizados. Por poner un ejemplo, ¿podemos observar los mismos cambios en la comunidad microbiana con la altitud aquí en los Pirineos como en las montañas de Noruega? I am here in Bergen, Norway, to visit Professor Lise Øvros, who has a very similar project going. Let's go. So my name is Lise Øvros. I'm a professor in geomicrobiology at the University of Bergen. And in this project we are collaborating with the plant biologists, where they're looking into the different effects this climate change has on the seed and the plants. And we are interested in similar topics, where we're looking into the microbial community, that microbes are the drivers of these biogeochemical processes. And so this shows different precipitation rates, and then we could see the composition of the microbial community. It's quite similar, but then we can see significant changes in the area where we have high precipitation rates. Mediante la combinación de las observaciones de la estructura de la comunidad vegetal con los datos de secuenciación de ADN en profundidad, que abarca los tres dominios de la biosfera subterránea, arquea, bacteria y eucaria, Microbes proporcionará la perspectiva integrada necesaria para mejorar nuestra comprensión de las implicaciones del cambio climático. También permitirá el seguimiento a largo plazo que se requiere para comprender adecuadamente las interacciones entre estos tres dominios.